Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario del Evangelio Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Dice el texto: llegan a Cafarnaún y enseguida, apenas entraba en la sinagoga los sábados, se ponía a enseñar. Y se quedaban atónitos de su manera de enseñar, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había justamente en aquella sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo que comenzó a gritar: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó: cállate y sal de este hombre. Entonces el espíritu impuro, agitándolo con violentas convulsiones y dando un gran alarido, salió de él. Quedaron todos llenos de estupor, tanto que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué manera tan nueva de enseñar? Con autoridad. Incluso manda a los espíritus impuros y ellos le obedecen. Y por todas partes se extendió rápidamente la fama a todos los confines de la Galilea. Palabra del Señor. En este Evangelio de Marcos, en este cuarto domingo, se nos presenta una página sobre la misión e identidad del Hijo de Dios. Al recorrer la estructura, hallamos que Jesús enseña a los que asisten a la sinagoga, y estos quedan atónitos por la forma de hacerlo y la autoridad que porta. También vemos en el versículo 21 tres elementos importantes que aparecen en esta narración. Resaltan Cafarnaún, el sábado y la sinagoga. Los tres vienen separados por dos preposiciones de lugar, en griego eis, la cual nos da indicios de su origen redaccional. Vale la pena mencionar también que Cafarnaún, siendo una pequeña ciudad de la Galilea, nunca aparece mencionada en el Antiguo Testamento. Este lugar es escenario de un exorcismo, dos aspectos importantes que sirven de motivo para generar una relación con la siguiente narración de la casa de la suegra de Pedro y su posterior curación. En el versículo 22, la nueva doctrina que porta Jesús suscita en sus oyentes un impacto profundo. Dice el evangelista que Jesús llega a Cafarnaún a enseñar en compañía de sus discípulos. Entra en la sinagoga en pleno sábado para apropiar la palabra de Dios y comunicarla a los demás. Para los presentes es claro que Jesús es un maestro, un rabí, que enseña una nueva doctrina de una manera singular, distinta y con poder, aunque en este evangelio no se detalla cuál es el contenido de su enseñanza. Los que lo escuchan se admiran de él y resaltan los efectos de su palabra y de su potencia, porque no enseña como los escribas, que se limitaban a explicar lo que dice la Torá para que otros la cumplan. Jesús habla con poder desde su propia persona. Él tiene una autoridad única y su enseñanza además es nueva. Jesús tiene una impronta en su actuar. Él funde con sus palabras simultáneamente acciones poderosas que ratifican lo dicho y lo proclamado. También hallamos un paralelo entre los versículos 22 y 27, que refiere los oyentes en su estado de atónitos, y en el 27 que están llenos de estupor. Mientras a unos les maravilla y emociona la enseñanza de Jesús, a otros les conmociona y los domina por el miedo. En los versículos 23 al 26 se relata una liberación, un exorcismo,
que enlaza la sinagoga con el sábado. En este versículo 23 los protagonistas son Jesús y un hombre poseído. Este hombre posee un espíritu inmundo, es decir, que posee un espíritu adverso a Dios, o tal vez que está separado de Dios. Este endemoniado hace una declaración, afirma conocer quién es Jesús y que Él es el Santo de Dios. En griego dice Hohagios tu Theou. Este endemoniado reconoce la misión y la identidad de Jesús. Importante señalar que es Jesús quien reprende y expulsa los espíritus inmundos, varios o muchos que poseía el hombre. Además, los manda callar y les ordena salir de ese hombre que estaba dominado y esclavizado por dichos espíritus. Con estas capacidades, el autor del Evangelio pone a Jesús como el Señor que domina la naturaleza y todas sus fuerzas, incluso las fuerzas negativas y contrarias. Para nosotros, los lectores actuales, lo principal no será quedarnos en el exorcismo ni en la curación, sino en reconocer el reino de Dios presente y a su portador. Jesús muestra las señales de la llegada de la Basileia tu Theou, que son salvar y liberar. Él es el portador de ese reino. Él es quien salva de manera inmediata, aquí y ahora. Por eso, quien escuche al portador de ese mensaje recibirá los efectos de vida nueva y de salvación. Leyendo este Evangelio, ¿no será que también nosotros nos declaremos creyentes y debamos aceptar a Jesús en nuestras vidas? Liberarnos de todo aquello que nos aleja de Dios y nos convierte en sus adversarios o en adversarios del prójimo. Que este domingo cuarto del tiempo ordinario nos permita reconocer la palabra del Hijo Santo de Dios, que en sus acciones poderosas lo reconozcamos como Señor y como Dios, para que su amor llene nuestras vidas cada día y nos anime a comunicarla a otros que están más necesitados. Feliz domingo para todos.